del dólar ahora mismo. ¿Cómo lo estáis viendo? También hablar de otras divisas si queréis, como el tema del rebote, entiendo, del euro u otras divisas que está viendo por esta caída del dólar. Bueno, a ver, si es verdad que el dólar estadounidense tocó, ¿no?, techo el pasado mes de octubre y bueno, ha tenido cierta debilidad a causa un poco de esa moderación, ¿no?, de precios del consumo americano. Por consiguiente, esto, pues divisas como el euro, el yen, pues han realizado el efecto contrario, pero aquí me gustaría puntualizar algo que pasó hace un par de años. Es el patrón, ¿no?, que realiza después de las subidas realizadas por la Reserva Federal. Es decir, entre el periodo 2000, si no me equivoco, 2016 y 2018, ¿no? Es decir, que una vez que se realizaron, se paralizaron o se moderaron, ¿no?, esas subidas de tipo, el dólar hizo o realizó este tipo de patrón, ¿no? Por tanto, considero que en el corto plazo la llave va a seguir teniéndola la Reserva Federal, pero no hay que olvidarse del billete verde. Muchas gracias, Diego. Ignacio, opiniones del billete verde, del greenback, como lo denominan. Bueno, la verdad es que ha sido impresionante el movimiento que hemos visto el año pasado y incluso, bueno, pues, la gente que tenía productos, ya sean bonos o tenían, bueno, algún otro producto que tampoco se ha movido demasiado, pues se ha metido un 19 entre pecho y espalda, simplemente por el hecho de estar en dólares. También es cierto que, bueno, pues se había creado, bueno, el pasado se creó una incertidumbre bastante fuerte respecto a las situaciones o las previsiones que podíamos obtener, y esto ha hecho que, bueno, pues nos fuésemos a un refugio de toda la vida como es el dólar. No así el oro, que tampoco se ha visto beneficiado ni tampoco muy castigado, pero sí hemos visto cómo el dólar sigue siendo, pues, un poco el refugio por referencia, y no creo que vayamos a morirnos viendo cómo cambia esta hegemonía, la verdad. Esto me lo dijeron a mí hace unos pocos años cuando estudiaba, y creo que la verdad es que aunque se está intentando, pues por el momento seguimos viendo cómo el mundo funciona en dólares, ¿no? Y esto hace que, bueno, pues es un mecanismo que se ha utilizado en estos momentos. Hemos visto cómo desde, creo que ya, sí, vamos, desde cotizando el índice del dólar, el dólar index, contra las 5 principales divisas mundiales, pues que estamos cotizando a 115, volvemos casi a los 102 y bueno, y le queda algo de caída. Tampoco me atrevo a vaticinar si puede seguir depreciándose el dólar, pero lo que sí es cierto es que si vemos cómo mejoran ciertas economías emergentes, pues es muy probable que pues este refugio reducto, pues bueno, pues se vea perjudicado porque la gente va a riesgo. Es decir, en un momento dado en el que ya he obtenido todo lo que he podido del dólar, que no ha sido poco, como comentábamos ahora, pues la verdad es que, oye, me voy a ir a otras economías u otras divisas, porque es muy probable que si quiero adoptar riesgo, si quiero coger riesgo, es muy probable que me lo dé, bueno, pues algún otro activo que no sea este, y ya no sea el momento de refugiarme. Y no quiero decir con esto que estos meses vayan a ser bonitos de aquí, pues no sé, al primer, segundo trimestre del 23, pero sí que es cierto que habrá mucha gente que salga. Joder, si la gente se ha metido, pues como hemos dicho, pues un 10, un 15, depende de dónde hayas entrado, simplemente por haber situado tus inversiones en dólares, pues en este momento, bueno, pues yo creo que están haciendo una salida paulatina, que ya vimos en noviembre y diciembre cómo fue bastante abrupta, y vimos cómo caíamos con cierta fuerza en el índice del dólar, y ahora veremos a ver pues cuál es la digestión de esta situación y ver cómo, oye, pues si hay ciertas mejoras en otras divisas de riesgo o en otras divisas ligadas a materias primas o a otros activos, pues veremos a ver cuál es la situación. O sea, acá de empezar el año hemos visto cierto apetito por el riesgo, hemos visto cómo salía bueno, pues dinero de los activos refugio, y veremos a ver cuál es la situación que nos deja, bueno, pues este primer trimestre, para ver si podemos tener pistas para hacer previsiones de cara a los siguientes 2-3 trimestres de este 2023. Muchas gracias, Ignacio. Muy interesante tema de reapertura de emergentes, reapertura de China, supongo que también. Claro, eso tiene un impacto sobre el dólar. Luego entiendo que también, bueno, pues ahora aún así con los tipos de interés a los niveles a los que están, bueno, ese carry trade debería seguir funcionando para la divisa, sea como sea. O sea, que no veamos ahora de repente mañana ya tengo miedo a ver si va a salir el dato de inflación un poco por encima de lo esperado y ya tendremos subidón de
del dólar. Veremos a ver. Aprovecho para compartir, Rodrigo, me acabas de pasar, no sé si quieres comentar, ponemos en pantalla la curva, ¿no? La curva de tipo, bueno, el spread diferencial entre el 10 años y el 3 meses. Efectivamente, pues ahí tenemos el diferencial que es el bono a 10 años menos el 3 meses, ¿no? Entonces, vemos que en en 2000, cuando salió la burbuja.com, pues la curva se invierte. Crisis del 2008 se invierte. Y hoy tenemos la mayor inversión desde los años 80, porque la gráfica no llega. Entonces, cuando sucede esto, significa que el mercado de los bonos está diciendo que las expectativas de inflación y crecimiento son terroríficas para el futuro. Es decir, no va a haber crecimiento, no va a haber inflación, no va a haber aumento de la masa monetaria. Entonces, con esta inversión y todos los datos, para que lo vea la audiencia, yo no veo posible un rally de las bolsas sostenible, porque para que esto se sostenga tiene que haber aumentos de beneficios y expansión de la masa, expansión de la actividad económica. Y lo que estamos viendo es que el mercado está diciendo, sobre todo la renta fija, está diciendo, no, Fed, vas a dar la vuelta, vas a bajar tipos de interés porque estamos entrando dentro de una recesión y vas a tener que cambiar de política monetaria y no vas a poder mantener los tipos. El mercado de la renta fija le está diciendo a Powell, te estoy enmendando la plana, no vas a continuar con esta política y vas a dar 180 grados. Entonces, yo creo que esto es una situación en la que hay que tener cuidado con estos rallies que a veces son los que destrozan a los osos, a los bajistas, y también le pilla a mucha gente con el pie cambiado porque dice, bueno, yo es que estaba en casa y ahora sube la bolsa y quieres entrar, ¿no? Y te estás perdiendo la subida y te da, pues hay gente que le da ansiedad, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ese fear of missing out que tanto comentamos siempre, FOMO. Y qué interesante porque al final es la lucha, ¿no? De ¿qué te crees, ¿no? A la Fed o al mercado de crédito y a ver a quién se equivoca y quién tiene razón. Pero bueno, la Fed tampoco se haya acertado, tenga un track record de aciertos muy, muy positivo, ¿no? Aprovecho, Rodrigo, para preguntarte tema de, claro, ahora ya que hemos hablado de potencial caída de los beneficios, del Banco Mundial diciendo que el crecimiento se va a deteriorar fuertemente, sobre todo en las economías más desarrolladas. Claro, mi pregunta es, ¿qué queda para el inversor? Aparte de la renta fija, entiendo, aparte del dólar como un poco ahí medio refugio, ¿qué queda para la renta variable? Mejor buscar, de hecho, quería comentar este tema con vosotros porque a empezar el año hablábamos de ese movimiento cíclico, también ese movimiento emergente, pues viene acompañado de un rebote donde las emergentes lo están haciendo mucho mejor, o el resto del mundo, vamos a decir, lo está haciendo mucho mejor que Estados Unidos, ¿no? Entonces, para mí mi pregunta es, ¿el liderazgo de la renta variable en los siguientes años puede estar fuera de Estados Unidos o seguirá siendo Estados Unidos el líder y si caen todas y si recupera Estados Unidos recupera más? ¿Cómo lo estáis viendo, Rodrigo? ¿Te estás fijando en algún otro sitio? Este es el típica apuesta que se suele repetir desde hace muchos años, que es el dólar va a bajar y entonces van a subir los mercados emergentes y esto va a superar a Estados Unidos. Yo creo que por el nivel de endeudamiento de los países de Europa, de Japón, divisas locales que están colapsando, el peso argentino, la lira turca, que cómo está diseñado el sistema euro-dólar, yo siempre a veces soy incluso pesado con este tema, por cómo está diseñado el sistema basado en deuda, es muy complicado que veamos que todos esos mercados emergentes crezcan fuertemente. De hecho, China, los datos que han salido es el 5%, que el 5% de crecimiento para China era una cifra que era realmente terrorífica. El 5% era como lo más bajo de las expectativas. Entonces, yo siempre estaría sobreponderando Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene la hegemonía del dólar. Y como no hay alternativa actual mundial al sistema bancario basado en dólar, los demás países mundiales, sobre todo los países más débiles, las economías emergentes, van a tener muy difícil crecer porque sus divisas al final son realmente derivados del dólar. Porque muchos países respaldan con letras del tesoro o tienen dólares en sus bancos centrales. Entonces, por un lado, se les puede apretar con una subida del dólar y por otro lado, su sistema Ponzi, porque todo el sistema financiero mundial del dinero fiat es una estafa Ponzi, pues lo van a tener muy complicado porque les apretan por el dólar y luego tienen presiones deflacionarias. Y es justo lo que hemos visto en Inglaterra, que es que el sistema de pensiones le empezó a colapsar y se les empezaron a quebrar muchas empresas energéticas y hizo el gobierno inglés.
hizo impresión de libras. En vez de decidir, oye, vamos a tener un ajuste, no, nosotros vamos a imprimir. Pero al final van a tener que imprimir mucho más que lo que imprima Estados Unidos. Entonces yo siempre sobrepondría a Estados Unidos más que emergentes. Vale, muchas gracias, Rodrigo. Muy buena explicación con detrás el apoyo del valor del dólar, ¿no?, a nivel mundial y de la deuda. Diego, ¿cómo lo ves tú? Tema de inicio de año, has comentado antes, estamos viendo un movimiento más cíclico en los sectores. Claro, mejor estáis mirando otros sitios, seguís mirando Estados Unidos, ¿hay oportunidades fuera? No lo sé, coméntanos. Bueno, la situación es bastante compleja, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que nos ha expuesto Rodrigo y sobre todo hay que puntualizar, ¿no? Porque mucho se habla, por ejemplo, del mercado emergente, pero sí es verdad que el mercado emergente creo que de momento hay que cogerlo con pinzas, hay que ver sobre todo dónde posicionarse, el riesgo que queremos asumir, pero sobre todo también a mí me gustaría comentar la situación de Europa, ¿no? Que también, pues bueno, hay pues como una euforia, ¿no?, de que se está comportando mejor, que sí se está comportando peor, pero hay que tener pues cierta precaución, pues sí es verdad que está teniendo las acciones, ¿no?, europeas, pues básicamente por la audiencia lo comento, con unos múltiplos, ¿no?, que están mejor que los americanos, pero las estimaciones de beneficios son menos optimistas, ¿no?, sumado también a una política monetaria que, bueno, que es menos restrictiva y sumado pues a también por otro lado un euro que va cogiendo pues fuerza, sigue estando infravalorada desde mi punto de vista, pero todo hay que cogerlo también, como insisto, mucho con pinzas porque tenemos un conflicto bélico y una crisis energética, ¿no? Por tanto, eso de momento es lo que nosotros barajamos, ¿no? Por tanto, de momento no me posicionaría en renta variable o acciones europeas que formen, ¿no?, de este punto de vista me refiero hacia el viejo continente, ¿no? Por tanto, hay que hacer una cartera en base a un riesgo, pero sigo pensando, por cerrar ya un poco, que Estados Unidos hay que seguir teniéndolo en mente y dentro de nuestra cartera de inversión. Muchas gracias, Diego. Nos quedamos con ese análisis. Ignacio.